Simone de Beauvoir no nació independiente, se hizo independiente, en un mundo donde la mayoría de las mujeres estaban condenadas a repetir la vida de sus madres. Lo sorprendente es que desde muy joven rompió la norma, estudiando filosofía en la Universidad de la Sorbona, algo casi impensable para una mujer en la década de los años 20 del siglo XX. No se conformó con ser una estudiante sobresaliente, sino que decidió ocupar el mismo espacio intelectual reservado a los hombres, y lo hizo con una determinación que dejaba a muchos desconcertados. Su independencia no era un gesto estético, era una elección radical. Cada decisión que tomaba estaba impregnada de un deseo de ser autora de su propia vida, en un tiempo donde la obediencia era la regla. Esa rebeldía inicial se convirtió en una de sus armas más poderosas. Lo que hace fascinante su historia es cómo convirtió esa independencia en una especie de firma personal. Por ejemplo, mientras muchas mujeres de su época dependían económicamente de un esposo, Simone se empeñó en sostenerse sola. Trabajó como profesora de filosofía y más tarde se consolidó como escritora, evitando encadenarse a las convenciones del matrimonio. Esto no significaba que rechazara el amor, pero sí que se negaba a vivirlo bajo contratos impuestos. Es como si desde su juventud hubiese comprendido que la independencia era más que un privilegio. Era un acto de supervivencia en un mundo que negaba la autonomía femenina. Esa decisión marcaría todo lo que vino después, incluyendo su relación con uno de los filósofos más influyentes del siglo, Jean-Paul Sartre. La relación entre Simone y Sartre es un auténtico enigma. No vivieron como un matrimonio tradicional, sino como socios intelectuales, con un pacto poco común: estar juntos, pero sin ataduras. Lo llamaban un amor necesario, combinado con amores contingentes, una fórmula que para muchos resultaba escandalosa. Lo peculiar es que, en lugar de ocultar esas dinámicas, Simone las reconocía públicamente, desafiando a una sociedad que se sostenía sobre la apariencia. Ese vínculo no disminuía su independencia, al contrario, la reforzaba. Sartre fue importante, pero nunca fue su dueño. Ella misma lo describía como alguien con quien compartía pensamiento y aventura, pero jamás se definió en función de él. Esa diferencia radical aún hoy intriga a quienes buscan entender cómo se puede amar sin someterse. Más allá de su vida personal, lo que la hizo inolvidable fue su capacidad de volcar esa independencia en la escritura. Con su libro más famoso, publicado en 1949, desató una revolución cultural. En esas páginas planteó algo que parecía impensable en su época, que la opresión femenina no era una consecuencia natural, sino una construcción social. Se atrevió a decir que no se nace mujer, se llega a serlo, una frase contundente que todavía retumba en los movimientos feministas actuales. Lo impactante no fue solo el contenido, sino la manera en que lo expresó, con total libertad intelectual. Simone no buscaba complacer ni suavizar. Escribía con la crudeza de alguien que había aprendido a vivir fuera de los moldes tradicionales. Su independencia se convirtió en discurso. El impacto de aquel libro fue tan poderoso que atravesó fronteras como si se tratara de una llamarada difícil de detener. Fue criticada, censurada y adorada al mismo tiempo. Su voz se volvió incómoda para políticos, religiosos y hasta para ciertos intelectuales que se resistían a cuestionar el equilibrio de poder. Lo impresionante es que, pese a la hostilidad, nunca se retractó. Su independencia le permitía soportar el peso del rechazo público. No buscaba agradar, buscaba exponer, y esa actitud radical, en un contexto donde la crítica femenina se invisibilizaba, fue lo que la consolidó como un referente casi imposible de ignorar. Simone no solo dejó claro que las mujeres tenían derecho a decidir sobre su destino, sino que encarnó esa posibilidad como pocas en su época podían hacerlo. Un dato curioso es que, a diferencia de muchas escritoras de su tiempo, Simone no se encerró en una torre de marfil intelectual. Viajó, exploró y participó activamente en causas políticas, desde el anticolonialismo hasta la defensa de los derechos civiles. Su independencia también se manifestó en su compromiso con los movimientos sociales. Al igual que en su vida personal,
no aceptaba las categorías cerradas, se movía en terrenos prohibidos, cuestionando tanto las opresiones coloniales como las de género. En Argelia, por ejemplo, denunció los abusos del colonialismo francés en un momento donde era más cómodo callar. Ella no callaba, nunca. Su voz era incómoda, fuerte y temida, pero también necesaria. Esa coherencia entre pensamiento y acción hizo que su independencia brillara aún más intensamente. Lo más intrigante es cómo combinaba su pasión por la libertad con una disciplina implacable. Escribía todos los días, sin descanso, como si supiera que su vida era demasiado corta para conformarse con lo establecido. No buscaba simplemente publicar, buscaba transformar. Ese hábito constante revela que su independencia no era improvisada, era el resultado de una voluntad férrea. Cada página escrita era un acto de resistencia, una manera de reafirmar que ella no sería silenciada. A diferencia de quienes confunden libertad con desorden, Simone entendía que la verdadera independencia necesitaba estructura. Esa mezcla entre rebeldía y disciplina es uno de los secretos que explican por qué su legado sigue vigente a tantas décadas de distancia, como si nunca hubiese dejado de hablarle al presente. Un elemento que suele pasar desapercibido es la manera en que se convirtió en un icono cultural sin buscar serlo. No participaba en programas de moda ni se imaginaba como una celebridad, pero poco a poco su rostro comenzó a aparecer en revistas, entrevistas y fotografías que hoy circulan como referentes históricos. Era su independencia la que la hacía magnética, casi imposible de ignorar. Entre intelectuales y estudiantes, su figura representaba una alternativa a la vida planificada y domesticada que la sociedad imponía. Era una prueba viviente de que otra forma de vivir era posible. Ese magnetismo no era casualidad, era el resultado de años de coherencia entre pensamiento y acción, de haber cultivado una identidad tan singular como una huella digital en un océano uniforme. Su independencia también se reflejaba en algo íntimo, su concepción del tiempo. Mientras muchos organizaban su vida en función de las expectativas sociales, Simone le daba al tiempo un valor casi sagrado, dedicado al trabajo intelectual y a las experiencias vividas bajo sus propios términos. Esa decisión le dio una longevidad creativa impresionante. Pasó décadas produciendo ensayos, novelas y memorias, construyendo un archivo personal que hoy se estudia con detalle en universidades de todo el planeta. Podríamos decir que veía el tiempo como un recurso que no podía regalar, porque regalarlo era ceder libertad. Esa visión explica por qué nunca encajó en las rutinas matrimoniales o en las tentaciones del confort burgués. Ser independiente, para ella, era también proteger cada minuto de su existencia. Una de las curiosidades más potentes de su vida es su relación con la fama tardía. Aunque ya era conocida en los círculos intelectuales, fue en los años 60 cuando su figura explotó internacionalmente, gracias a la difusión masiva de sus libros. Lo que impresiona es que la fama no la desvió de su rumbo, no la convirtió en una figura complaciente. Seguía siendo igual de crítica, igual de incómoda. Incluso utilizó esa visibilidad para amplificar causas políticas delicadas, como el derecho al aborto, en un tiempo en que hablar de ello era provocar escándalo. Convirtió esa notoriedad en un altavoz de independencia, mostrándoles a millones de mujeres que podían cuestionar su propio destino. En lugar de acomodarse al éxito, lo utilizó como otra herramienta de resistencia. Lo fascinante es cómo entendía la educación como un arma. Desde sus primeros años como profesora, solía insistir en que enseñar filosofía no era transmitir reglas, sino despertar preguntas. Su independencia se reflejaba en su forma de enseñar, porque no quería alumnos obedientes, quería individuos críticos. Decía que pensar por uno mismo era la más radical de las libertades. Ese enfoque causó incomodidad en instituciones que buscaban uniformidad, pero a ella no le importaba. Lo interesante es que, décadas más tarde, sus ideas pedagógicas siguen siendo referencia para quienes creen que la educación no debe domesticar, sino liberar. Su propia vida era un reflejo de ese principio. Jamás aceptó ser domesticada, tampoco quiso domesticar a otros.
La independencia era tanto su causa personal como su método de enseñanza. Al analizar sus memorias, descubrimos detalles que muestran hasta qué punto su independencia estaba tejida en cada aspecto de su vida. Relata encuentros, viajes y amores sin miedo al escándalo, dando espacio a lo que otros ocultarían. Confesar públicamente aventuras afectivas y contradicciones era un gesto que rompía con todas las expectativas de la feminidad de su época. Pero lo sorprendente es cómo narraba esos hechos sin dramatismo, con la naturalidad de quien se niega a disculparse por vivir según sus propias reglas. Allí radica uno de los rasgos más magnéticos de su figura. Nunca intentaba maquillar sus decisiones. Aunque no siempre fueran políticamente correctas, las mostraba con honestidad brutal. Esa desnudez intelectual es parte del enigma de su independencia y quizá la razón de su vigencia continua. En su vejez, lejos de suavizar sus posturas, Simón mantuvo su espíritu desafiante. Incluso cuando la salud comenzó a deteriorarse, seguía escribiendo, opinando y participando en debates públicos. La independencia no fue para ella un impulso juvenil pasajero, sino una práctica vital hasta el final de sus días. A los ojos de muchos, esa constancia parecía inquebrantable, casi obsesiva, pero justamente ahí estaba la clave. Había entrenado su vida entera para vivir fiel a sus principios. Ni la edad ni la enfermedad lograron arrancarle esa autonomía que defendió desde la juventud. Es difícil encontrar en la historia un ejemplo tan consecuente. Su trayectoria demuestra que la independencia no era un gesto accesorio, era el núcleo mismo de su existencia, la fuerza que sostenía todo lo demás. Si algo queda claro es que la independencia de Simone de Beauvoir funcionó como un espejo provocador. Quienes se acercaban a su figura se encontraban con preguntas incómodas. ¿Qué tanto de mi vida es realmente mío? ¿Cuánto acepto por costumbre? Esa capacidad de confrontar incluso a quienes la admiraban es lo que la convierte en un misterio tan cautivador. Impacta pensar que décadas después de su muerte continúe inspirando protestas, debates y reflexiones en todo el planeta. Su independencia fue tan radical, tan auténtica, que terminó volviéndose inmortal. Y no hablamos de inmortalidad en estatuas o monumentos, sino en la persistencia incómoda de sus ideas. Porque cada vez que alguien cuestiona lo que parecía indiscutible, de alguna forma, Simone de Beauvoir vuelve a hablar.